Estaremos hoy en este espacio conversando acerca de un libro escrito por Débora Guitart que lleva por nombre Ella no tiene nombre. Ese es su título. Hablaremos de las modalidades de Camino Ananda, los conversatorios, los contactos, los encuentros. ¿Qué nos ofrece Camino Ananda en estas modalidades? Bienvenidos todos y demos inicio. Creo en la transformación genuina y auténtica del ser humano, que el dolor está presente para mostrarnos la vía hacia nuestro crecimiento y que la felicidad es el estado primordial y natural del ser. Quiero que conviertas cada momento de tu vida en una experiencia, en una oportunidad, y que saques lo mejor de ti en cada instante. Soy Débora Guitart y te invito a experimentar conscientemente la grandeza que hay en ti. Camino Ananda. Ese es el nombre que Débora ha dado y ha creado para este maravilloso proceso, para este maravilloso espacio. Débora Guitart, ella es la creadora de Camino Ananda. Nos acompaña hoy y podemos hablar un poquito de ella. Ella ha tenido una formación muy interesante en distintos países alrededor del mundo. En España fue formada por el RUPA, en el método de sanación a través de la energía aplicada. En Argentina y Colombia hace el diplomado de coaching en coaching transpersonal. En Chile, la especialización en coaching corporal. Y en Venezuela, formación en terapia sistémica y constelaciones familiares y la certificación facilitador y coach ontológico. Esto resume un poco la formación de Débora y al mismo tiempo nos habla un poquito. A partir de allí ha creado su experiencia como creadora de Camino Ananda, co-creadora del Intensivo Latinoamericano de Coaching Corporal, facilitadora del coaching corporal y mentora en escuelas de coaching internacional, experienciadora de la vida. Tenemos la fortuna hoy de tenerla cerca, de tenernos un poquito a conversar con ella acerca de este proceso, y responder preguntas probablemente, ¿no? De por qué crear Camino Ananda. Y descubriremos un poquito más acerca de ello. Vamos a compartir, por supuesto, una frase de Débora que nos encanta y está bastante cercana a lo que es hoy, a lo que es este evento. Todo encuentro te regala transformación. Toda experiencia siempre es un medio para hacernos recordar quiénes somos. Débora siempre está de la mano en este proceso y a quienes han caminado en Ananda, pues saben ya de Ángela Murillo, sanadora de sanadores. Ella es una sanadora energética formada en la India, homeópata, vibronix, maestra en Reiki. Su experiencia está basada en el estudio de la mente humana y sus comportamientos. Es observadora de la experiencia espiritual del ser. Tiene 30 años de práctica en el trabajo de acompañar en la comprensión y el conocimiento del yo soy. Ángela y Débora, como bien escucharán en nuestra charla, en la voz de algunos participantes o algunos que ya han vivido esta experiencia, pues hacen un dúo dinámico y se complementan muy bien la una a la otra. Ángela Murillo nos dice que vivir es una experiencia que requiere sentir, que requiere de sapiencia y conciencia. Y es que requerir es solicitar a la mente que el querer convertirse en deseo de sí mismo, es decir, el requerir es solicitar a la mente el querer convertirse en deseo de sí mismo. Elegir y reelegir. Sabias palabras. No me queda más que dar un caluroso pase y bienvenida a ellas dos, quienes hoy nos van a acompañar y nos van a hablar de Camino Ananda. Débora Guitart, bienvenida. Estaba calladita, me veía más bonita y retirada, ahora salí. Voy a hablar de ella, voy a hablar de Débora. Ella es una mujer que tenía todo, es una mujer que conocía de mucho, es una mujer que hacía muchas cosas y era una mujer que sabía. Y en ese camino y en ese recorrido se dio cuenta
que si bien se sabía, y eso fue la que le ayudó a mirar lo que era importante mirar, no se tenía y no se conocía. Era una mujer envuelta en los roles de lograr, de conquistar, de tener y de hacer. Y en su momento ella se dio cuenta de que eso formaba parte de su personalidad, que la personalidad es aquello que la invitaba a ser, a lograr, a tener, a conquistar. En alguna historia lo aprendió, en algunas de sus reencarnaciones, en esta historia de vida. Pero en ese instante le ayudó su sabiduría. Algo en ella sabía que era mucho más que eso. Y entonces es cuando la personalidad de ella empezó como a calmarse y a hacer una pausa y a comprender que hay algo mucho más allá interno, que ni siquiera podía mirar, que es aquello que se conecta con el alma, que es lo que viene y está destinado a ser. No a hacer, a ser. Y de allí surgió en ella en empezar a comprender sus historias, empezar a comprender que las experiencias eran su manera de trascender, eran su manera de evolucionar, era su manera de transformarse. En ese transcurrir y en ese camino, se preguntó, en un momento dado se detuvo, en ese quehacer, porque es que esto era una locura. Cuando yo se los estoy hablando así en pausa, no fue tan pausa la vida de ella, era un hacer, era un tener, eran déjame ver aquí y allá, o sea, eran todos los roles juntos, así como se lo estoy diciendo ahorita. Hasta que algo le invitó a detenerse. La vida, ella misma, en su yo cuántico, una amiga que le dio una señal, algo le invitó a detenerse. Ella se detuvo. Y en ese momento que ella se detuvo, se pregunta, a ver, ¿cómo va tu proceso evolutivo? Tú que sabes tanto, que tienes tanto, a ver si te sientes así tan suficiente. ¿Cómo va tu proceso? Y entonces ella se permitió darse ese regalo de mirarse, de conocerse, de transformarse, de comprender que todo lo que le ocurría y todas las experiencias que a ella le pasaban, no le pasaban a ella, le pasaban para ella, para que paso a paso y a través de cada experiencia le permitiera a ella despertar, le permitiera a ella tomar conciencia de eso que estaba dentro de ella que ni siquiera era capaz de mirar. Solo se sabía ella misma, pero no se conocía. Y entonces, en ese camino y ese recorrido, y en esa parada, de allí surge Ananda. Y es la invitación que te hace Ananda y este camino, porque todo ocurre en un camino, todos tenemos un camino de vida. Camino Ananda no es más sino el camino de vida que elegimos vivir. Y es esa invitación a párate y pregúntate, ¿y qué tal? ¿Cómo va tu experiencia? ¿Cómo va tu experiencia de vida? A ver, ¿y qué tal? ¿Y cómo te sientes ahora? En este instante, en este momento. Más allá de lo que crees que eres o de lo que piensas que eres, porque somos unos grandes hacedores en la personalidad, pero cuando esa personalidad se diluye y como que le bajamos, como dicen por ahí, le bajamos 2, 3, 4 y 5, y hasta donde tengamos que bajarle, pues va apareciendo esa conexión interior y el alma dice como que, wow, si al fin me permites hacer lo que yo vine y estoy destinada a hacer. Entonces esa es la invitación de Ananda, a que te hagas esas preguntas, a detenerte, a ver, ¿y qué tal? ¿Cómo va tu proceso evolutivo? ¿Cómo estás viviendo tu experiencia? ¿Cómo te sientes en este momento? Y parte de ese camino, pues su personalidad lo manifestó, y lo manifestó en un libro que se llama Ella no tiene nombre. Y ese libro se fue escribiendo a través de ella, así en tercera persona. En un principio fue en primera persona, pero después como que esos roles y esas historias de ella cada vez la veía como más lejana, sin apegarse tanto a la emoción. Y entonces fue interesante porque ella pudo ver en retrospectiva las historias de ella, pero como un observador, o sea, como una tercera persona observándose. Y a través del libro se dieron las reflexiones que se dieron. Y luego se unieron las historias de ella con las reflexiones de esta Débora. De esta Débora en este instante, porque yo no sé qué va a pasar en el próximo instante de mí, pero en este instante que ha integrado todos esos roles y todas esas
mujeres y todos esos eventos en los cuales se convirtió y pensó que era ella. En un momento dado llegó a pensar que ella era lo que hacía, que ella era lo que lograba. Y resulta que ella es lo que es. Y entonces surge en mí en este momento y en este instante, gracias Dios mío, porque yo existo, porque yo soy. Y eso es suficiente. Y por eso estoy aquí hablando de esto, porque de eso es Ananda. Ananda es un camino de vida, es un camino que te conecta con la alegría infinita interna, con esa conexión con tu alma, con ese estado de gracia, con ese estado de gratitud por las experiencias que nos tocan vivir, que si nos vamos un poquitico más allá, nos damos cuenta que no es que nos tocan, es que elegimos vivirlas para trascenderlas. Ese es el mensaje que quiero darles con respecto a ella y a mí. Y me encantaría, José Luis, que nos está apoyando ahora en la parte técnica, que yo hice un video de mi libro, muy manual, pero muy sentido. Y yo quisiera compartirlo con ustedes en este instante. Ella no tiene nombre. Es el libro que escribí. A ti, que tus historias se conviertan en experiencias que te abran al poder transformador del amor y que te acerquen cada vez más a tu esencia, a quien eres realmente. Que el amor a la vida pueda más que el miedo a vivirla. Cada capítulo se inspira en fractales, comprensiones y retazos. Fractales son las historias de ella, las comprensiones son mis reflexiones y los retazos son las afirmaciones que recogen sus historias y mis reflexiones. Comparto parte de mi libro. Son historias mías, quizás tuyas. Gracias, Débora, por compartirnos ese pedacito de ti, que si bien ella no tiene nombre, ese libro lleva el tuyo y lleva parte importante de ti y de lo que eres. Agradecidos por eso. Bien, pues damos un poquito paso a lo que es Camino Ananda, desde allí, desde ese libro, desde Ella no tiene nombre. También nace Ananda. Es una historia muy bonita que seguramente si están se acercan a Débora y Ángela, pues conocerán un poquito, ¿no? De cómo nace el libro y cómo nace Ananda. Hablemos un poquito de las modalidades de Camino Ananda, porque si bien en la vida estamos en la búsqueda, como bien decía Débora, siempre de un camino, es interesante en este proceso, pues, entender un poquito, ¿no? Hacia dónde apunta Ananda. Ananda viene del sánscrito Ananda, que no es más que alegría, entusiasmo, risa, beatitud, felicidad suprema. Y en esa búsqueda constante de caminos, pues Ananda nos invita a armonizar. Yo me atrevo a poner este verbo sobre la mesa y se dice fácil, pero requiere de muchas, muchas aristas por cubrir. Ananda las pone sobre la mesa y a través de los instrumentos que Débora y Ángela bien manejan y los ponen al servicio de todos los que se acercan, de alguna forma apuntan allí, a la armonía en muchos sentidos. Ananda se permite en 3 modalidades acercarse a ustedes: conversatorios, contactos y encuentros. Los conversatorios en estos momentos, durante algunas semanas ya, ha estado posicionándose de manera importante los sábados, todos los sábados, para aquellas personas que se quieren acercar y conversar sobre temas familiares, temas cercanos, temas diarios, temas que para todos son cercanos. Y este es un encuentro muy bonito. Bueno, los conversatorios son, por supuesto, espacios virtuales en una plataforma donde Ángela y Débora conversan acerca de determinados temas que a muchos interesan. Y lo más interesante de escucharlas a ellas es reflexionar con respecto a lo que están diciendo y luego conversar, luego sentarte con
con Débora y con Ángela a compartir ideas, a compartir emociones, a compartir situaciones y analizarlas y entender un poquito por qué y para qué atravesamos esas circunstancias. También están los contactos que nos acercan un poquito a ese camino. Es hacer ese contacto. Es entender de qué va camino Ananda, pero con las herramientas que Débora y Ángela sin duda manejan y ponen al servicio, como bien lo dije, y se hace de manera grupal, es masivo. Estos contactos tienen un formato masivo, un formato grupal, donde digamos que la vibración de estar en un grupo y conversar acerca de estas herramientas y entender que están allí y que se pueden utilizar, pues nos acercan a Ananda. Ahora bien, ¿qué pasa si nos acercamos y entendemos que este espacio lo necesitamos? Es allí cuando nos encontramos con Camino Ananda. Y los encuentros nos permiten tener de manera personalizada una orientación, una, digamos, metodología clara con respecto a todas las herramientas que conocimos en los contactos, pero que Débora y Ángela además trabajan y manejan en conjunto con la persona, es decir, con el individuo mismo, atajando cada uno de los aspectos que probablemente hacen luz o sombra, como escuché hace poco y por allí lo conversaremos más tarde, en cada uno de ustedes. Pero es así, de cerquita, encontrándose con Camino Ananda. Cuando converso contigo, te regalo espacios seguros y confiables para compartir. Cuando me encuentro contigo, te miro de cerca. Aparecen las revelaciones humanas que nos llevan a las verdades no dichas y a la vibración que nos permiten manifestarlas. Cuando me contacto contigo, se abre un campo de vibración que, junto a la energía del grupo, te permite obtener herramientas suficientes para el autoconocimiento. A través de Camino Ananda te acompañaremos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por asistir y hacernos de este sueño realidad. Este sueño comenzó, como dijo Débora, hace 3 años de labor continua de observación, de un día que nos encontramos sin conocernos y nada, fue como una energía obediente la de las dos, de sin darnos cuenta y en mucha comodidad empezar a observar qué pasa en la mente, qué pasa en las emociones. Fue como que tuviéramos la oportunidad de revisarnos en profundidad desde la observación, desde el regalo que es el testigo, el espejo. Entonces, bueno, fue maravilloso porque fue, yo lo diría fluido, fue sencillo y con mucha armonía, como dice José Luis. Y una vez que tuvimos el trabajo bastante acoplado, dijimos, oye, vamos a compartir esto, vamos a regalarle a las personas la oportunidad de que vivencien esta información que nosotros encontramos y ordenamos, porque yo siento que lo más valioso del Camino Ananda es el orden, como nosotros hemos encontrado establecer para conocer el funcionamiento de nosotros mismos. Yo siento que hay tanta información, yo tengo de hecho 4 años de verdad como buscando, nadando muchísimo en el conocimiento de mí misma, de la operatividad de quién yo soy, ¿no? Entonces, entendiendo que las directrices de la experiencia son lo que uno cree que uno es, que son lo que los demás ven de uno, lo que uno piensa que uno es, que es la mente, y lo que uno realmente es. Entonces, ¿cómo integrar esas 3 informaciones para que realmente haya armonía y congruencia, que es lo que te llevan a tener paz y tranquilidad en la experiencia? Porque si no andas como con una energía por un lado, la otra diciéndote, como digamos lo que se llama el alter ego, cuando tú dices con la mente, yo quiero esto, pero el alter ego te dice, ¿realmente lo quieres?
Entonces, cuando empiezas a ver esas preguntas y luego el espíritu también te sugiere y te hace un whisper en el oído y te dice, ¿estás contenta con lo que tienes? Entonces, llega el momento en que hay que como detenerse para poder escuchar esas tres voces, que las tres son muy sabias, y cómo las ordeno y cómo las armonizo para seguir siendo en el hacer lo que necesito hacer, en el alma, estar en la armonía de decir, voy haciendo lo que yo quiero hacer, y en el espíritu la paz de decir, estoy siendo lo que yo vine a hacer. Entonces, cuando llegas a la unidad de esas tres experiencias, hay algo maravilloso que nosotros determinamos Ananda, que los hindúes llaman cuando tú tienes realmente el bienestar, la tranquilidad de estar en orden contigo mismo. Y empezamos a trabajar con la parte de la mente, porque definitivamente es la máquina, es el procesador, es el disco duro de la experiencia. Entonces, entendiendo allí, haciéndonos preguntas allí, de verdad de cómo estoy yo experimentando, porque como si tuviera el cuerpo, tuviera la oportunidad de decirle, cuando le hacen una buena pregunta, dar una buena respuesta. Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué realmente te está haciendo ruido? ¿Qué te está sucediendo en la experiencia? Y cuando se manifiesta la respuesta, tú misma te asombras, cuando la leemos juntos, que tu alma está queriendo decir. O digamos que la observancia dentro de la palabra, detrás de la palabra. Es poder capturar esa energía que está queriendo manifestarse, pero está ordenada en su salida por la conciencia controlada. Entonces, ha sido un trabajo precioso. Nosotros le tenemos mucha fe a este trabajo porque ya tenemos 2 talleres que hemos realizado y vemos definitivamente que la experiencia llega, sana, ordena y que te deja en el mismo lugar, pero bien. Porque no es una experiencia de trascendencia así de decir, oye, ya yo conocí esta experiencia y me voy a mudar. Por ejemplo, como cuando la gente hace meditación o hace yoga, que dice, bueno, yo ya sé que tengo que meditar para encontrarme y para escucharme y tal. Entonces van a la meditación, pero cuando llegan a su casa, tienen a los niños con hambre, el esposo pidiéndoles a lo mejor un requerimiento. Entonces se te pierde el yoga, se te pierde la meditación. Entonces, ¿cómo hacer que la experiencia no necesite de nada afuera que tú hagas? Que no necesite del estímulo de afuera, sino que sea una consecución interna, que tú dices, tengo energía, eh, tengo armonía para darle respuesta a mi hija, que fue mi elección y mi regalo de vida, a mi esposo, que es lo que yo elegí, o si decido hacer cambios en cualquier relación, porque yo escuché a un maestro decir, y yo lo valido al 1000%, que una persona se ve cómo está, si está bien o mal, basado en sus relaciones, cómo tú te relacionas con los demás. Entonces, ese realmente es la salud mental, ¿no? El cómo poder yo trabajar todo lo que es mi concepto mental que se fue criando solo a lo largo de los años, desde que yo soy niña. Bueno, dicen que cuando yo soy niña, hasta los 8 años, yo estoy conectada muy a mi fuente, a lo que yo soy. Entonces, me es muy fácil entrar en el plano de la familia y del pensamiento, porque no tengo que elegir en ese momento nada, no que yo vivo en donde estoy. Entonces no hay como exigencias de que yo tenga que ser y dar una respuesta. Pero después de los 8 años, sí, yo empiezo a tener razonamiento de mi propia experiencia, se junta con mi alma, que también en ese momento se despierta. Entonces ya yo empiezo a entrar en una dicotomía, de decir, yo estoy sintiendo esto, pero mi familia está sintiendo otra cosa. Entonces empieza el verdadero trabajo. Yo vengo a ayudarlos a ellos o vengo a aprender de ellos. ¿Cuál es mi posición en esta familia? Entonces yo tengo 4 nietos muy hermosos, están en unas edades maravillosas, tienen 6 años los mayores, y nada, es como la respuesta, para poner un ejemplo sencillo, que es cuando la mamá la regaña y le dice tal cosa, y la niña le dice, mamá, ¿estás estresada? Y ella le dice, no, no estoy estresada. Y ella le dice, mamá, revísate. O el niño pequeño, cuando ella de repente, porque necesita darle una aplicación y se le va encima con la energía y como darle una nalgada, y el niño es capaz de decirle, mamá, para, mamá, para. Entonces, yo siento que este momento es importantísimo, yo creo que toda la vida lo ha sido, y esto que nosotros estamos trabajando siempre es recurrente. Esto no es nuevo en la evolución del ser humano. Todos estos cuestionamientos son naturaleza de evolución. No importa en qué era estemos, siempre estas preguntas van a venir, desde Sócrates, Platón, ¿quién soy yo? ¿Cómo yo opero? ¿Cómo le doy respuesta a la vida? Entonces, pero en este momento, yo le pido siempre a mi divinidad no ser de ninguna manera más que útil. O sea, aparecer en tu vida cuando tú realmente me puedes escuchar, cuando yo realmente tengo algo que aportarte,
y cuando el momento lo requiere. Entonces, yo siento que ahorita que estamos en un proceso de cambio importante, nosotros, los que tenemos acceso a la herramienta de mejorar nuestra conciencia, nuestro proceso mental, para dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un estadio mejor, pues mira, tiene doble consecución de armonía, porque estoy dejando algo interesante en la casa donde vivo y luego yo también estoy logrando estar en armonía conmigo, que la paz se realice en mí. Entonces, además que este momento que con el COVID, que nos obliga a convivir en espacios más pequeños, en roles duplicados, porque estamos siendo mamá, trabajadores, amigos, todo en una sola energía, porque el universo nos pide integridad, que seamos primero honestos y segundo, que nos armonicemos para que podamos realmente ser personas valiosas que ayudamos a nuestro entorno y a nuestra humanidad. Entonces, desde allí se creó el primer cuerpo, que el cuerpo mental trabaja, ya te digo, con todo lo que son las creencias, trabaja con todo lo que son las conductas aprendidas, con todo lo que tienes cargado ya aquí a nivel de conducta reactiva. Y la invitación es a través de lo que nosotras revisamos y te invitamos a que lo mires porque tú misma lo ves y dices, wow, déjame mejorar esto porque es tuyo. Entonces, que no tengas una conducta reactiva, sino una responsiva. Que te den un minuto de tiempo entre, antes de reaccionar, déjame responder. Y para responder tengo que respirar, estar un poquito en mí para ver qué respuesta en armonía, en congruencia, yo puedo darle a cada momento. Entonces me parece súper valioso el aporte de este cuerpo, pero no obstante nosotras queríamos estar más seguras y queríamos aportar algo mayor. Y decidimos anexarle una terapia ya existente, la evolucionamos para que fuera nueva, para que se actualizara el momento de hoy, y a cada cuerpo le pusimos una terapia, que de esa terapia nos va a hablar Débora ahorita en este cuerpo mental, y así lo haremos con cada uno de los 4 cuerpos que los vamos a explicar continuamente. Entonces le doy el paso a Débora para que nos explique qué terapia estamos nosotras utilizando para contribuir con este aprendizaje. Ok, vamos a ver, esa figurita que vemos ahí, ese triangulito, esa figura, esta es la terapia que nosotros utilizamos para trabajar la mente. Se llama diseño humano iluminado. Vamos a honrar, quiero honrar al creador y aquí me voy a tener mi chuleta aquí porque esta terapia es relativamente nueva porque nació en 1993 en Ibiza con el físico canadiense llamado Alan Krakauer. Luego cambió de nombre porque él dice que esto le llegó a través de una canalización. De hecho, esto es una terapia que incluye varias disciplinas. Incluye la astrología, incluye la cábala, incluye el I Ching, incluye el sistema de chakras y bioenergética. Creo que hay otra más ahí, los neurocitos, una cosa así se llama, no recuerdo en este instante, ¿no? Lo importante es que el diseño humano iluminado trabaja sobre la personalidad, es decir, sobre aquellos patrones, aquellas creencias que creemos nosotros que somos y que nos constituyen, y cómo es que fluye con mi propio diseño. Fíjense, el diseño humano sale, igual que la astrología y todas las terapias que tenemos, de nuestros números, es decir, de nuestros números de nacimiento, ¿vale? Nuestra fecha de nacimiento, en qué lugar nacimos y a qué hora nacimos, porque de alguna manera nosotros escogimos venir en un cuerpo físico a este plano, o sea, decidimos encarnar en un cuerpo físico, y entonces eso nos da la pauta de para qué vinimos, cuál es el tema a trabajar, y lo vamos a ver a nivel de diferentes terapias, ¿no? Para darles un ejemplito así, no complicarnos mucho, simplemente para que tengamos una idea. Todos tenemos un diseño humano particular, y esto es lo maravilloso de esto. A ver, hay muchos palabritas que de repente ven aquí, tipo manifestador, tipo la estrategia informar, etc. Pero bueno, por ejemplo, si nos vamos a un diseño humano, hay 5 tipos de modelos, que es generador manifestante, proyector y reflector. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de un manifestador, bueno, que me encanta, les cuento que este es el diseño humano de Ananda. Entonces, Ananda es manifestadora y su función y su estrategia es informar. Mira cómo estamos acorde, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona es manifestante, así para que lo vean sencillito, por lo general son aquellos iniciadores en la vida, son aquellos que tienen los proyectos y son aquellos de poner la nueva normativa, de crear nuevas maneras, de crear nuevas formas, en conexión con la totalidad, con la conciencia total. Es decir, es aquellos que están totalmente conectados con el momento de ahora para iniciar. Es el que sabe el sitio, la hora, con quién y todo. ¿Vale? Para que comprendan. Hay diferentes diseños, hay otros que más bien se les recomienda esperar y estar en presencia, estar muy presente para esperar y responder. No sé si les pasa, por ejemplo, en mi caso, yo soy generador manifestante, entonces a mí, en mi diseño, es muy importante yo no estar como a la cabeza, sino de repente hacer esa pausa que yo les comenté, detenerme un poco y decir, a ver, y entonces comienzan a llegarte las señales. Y entonces ahí está tu capacidad de discernir, esto sí, esto no, por aquí o por aquí no. Cada uno, de acuerdo a su diseño, tiene su propia estrategia. Y es una estrategia mental de personalidad. ¿Para qué? Para que eso trabaje en función de que se conecte con ese ser que hablé de esa conexión con el alma y que aquello se ilumine. Es decir, que la personalidad me permita iluminar, digamos, mi camino de manera más fácil, que sea más fluido. Porque cuando hablamos de diseño humano, hablamos de elevar la frecuencia de nuestro diseño. Muchas veces nos dicen, oye, mira, es que tú eres, por ejemplo, es que tú eres generadora, tú te tienes que quedar esperando a ver, y entonces yo, bueno, ok, ¿cómo es tu manera de iluminar tu diseño o de elevar la frecuencia? Ok, primero no es que te quedes esperando, simplemente no es esperando así como, a ver, déjame ver que me llega la luna, no, es estar presente en ti. Eso es elevar tu frecuencia, estar presente en ti, comprender, percibir el mundo, sentarte en tu intuición y pillar qué me ocurre, qué es lo que me está pasando, cómo es que estoy viviendo mi experiencia, para que la señal, cuando te llegue, tú seas capaz de mirarla y decir sí o no. Eso es elevar la frecuencia de tu propio diseño. Todas las terapias de las cuales vamos a hablar es lo que somos y es lo que nos compone y es lo que nosotros hemos experimentado. Son cuatro cuerpos que nos componen. Yo no pretendo cambiarlo. De hecho, la idea no es cambiarlo. La idea es aceptarlo y elevar y trascender la frecuencia de eso que yo soy. Y aquí muchas veces, y eso me pasaba a mí, ¿no? Algunas veces decimos, oye, es que este patrón no me gusta, yo quiero cambiarlo. Yo los invitaría, no, yo los invitaría más bien a aceptar la experiencia que eligieron vivir, porque desde ahí es que surge el cambio. Entonces, este diseño lo que te permite es eso, comprender, ayuda a calmar la mente, a comprender y a darle comprensión a la mente, porque la mente necesita entender, yo vengo en este diseño, yo vengo en esta tipología, vengo en este perfil, mi autoridad interna es esta, yo vengo para esto, perfecto. Entonces, ¿qué experiencias en mi vida se me están dando que yo estoy resistiendo? Donde el flujo no es como el que debería ser, sino ¿a qué me permito? ¿A qué me tengo yo que abrir? ¿Qué tengo que ponerle luz que en este momento está oscuro? ¿Qué tengo que traer al consciente que tengo en el inconsciente? Eso es lo que nos regala el diseño humano iluminado. Cada una de estas terapias, si quiero comentarles, nosotros trabajamos con la persona los 4 cuerpos, pero cada una de las terapias, si la persona desea profundizar aún más, porque esto, o sea, tiene todo un abanico de cosas, de aristas y de muchísimo más profundo, pues tenemos terapeutas que nos apoyan en cada una de estas terapias. Y son estas personas que es muy hermoso porque son personas que no se atañen al modelo. Bueno, es que a mí me lo enseñaron así, yo lo doy así. No, lo maravilloso es que se unen a Ananda, ¿por qué? Porque se va creando una terapia nueva. Es decir, diseño humano, pero yo lo ilumino, entonces yo le doy otra manera. Como esa parte de mí que yo vine a aportar al mundo y es la que vengo a entregar. Entonces, eso es con respecto a esta terapia de diseño humano. De todas maneras, sé que se puede ver así un poquito complicado, pero no, nada es tan complicado. Lo complicado es lo mental. Es mucho más simple de lo que miramos, pero ya en las preguntas y respuestas si tiene alguna inquietud, pues ya se las responderemos.
Sí, y antes de que termines, Debbie, quisiera aportar que esto trabaja como respecto a la personalidad y al carácter. Y una forma fácil de verlo es como cuando uno ve un niño que tiene un carácter definido, entonces este muchachito sí tiene carácter. O sea, ese carácter es tuyo, lo vas a llevar hasta el final de los días y ahí caen esas frases que dicen que árbol que nace torcido nunca su rama endereza, que ese tipo digamos, porque es verdad, este carácter va a ser tuyo, pero tú lo puedes, eh, ¿cómo se llama? Al conocerlo, lo puedes cambiarle la vibración y ponerlo en vibración un poquito más alta, pero va con respecto al carácter. Entonces, para no cambiar todo el carácter, porque hay una cosa de ti que va a seguir cambiando, porque si no, entonces sería someter al niñito a que, mira, tú no actúes de esta manera porque eso está mal. Pero el muchachito tiene carácter. Entonces, ¿cómo ordenar ese carácter a lo largo del tiempo? Porque se vuelve responsivo. Con esto se trabaja la conducta. Entonces, es muy interesante, tanto los que somos padres, como en lo personal, decir, mi carácter me pide esto, pero yo puedo conducir mi conducta. Entonces está ligado carácter y conducta, por lo tanto se puede tejer y navegar y sacarle más cosas a esta terapia. ¿Sí? Hacer del camino una experiencia consciente es nuestra misión de vida. Camino Ananda vibra con la verdad. Ajá, el cuerpo físico. Es el segundo cuerpo que trabajamos, no tienen orden, ¿eh? Podríamos trabajar primero el último, pero dijimos que, digamos que este es el orden elegido, ¿no? Porque somos muy flexibles, queremos que la terapia con nosotras sea, como dije al principio, fluida, sencilla y que te dé solución y respuestas a ti. De hecho, en mí nació la necesidad porque yo, cuando empezaba a ir a los cursos y asistía a las terapias, me tocó una vez una señora psicóloga de pareja en una terapia y la terapia era un retiro, habían como, no sé, yo creo que alrededor de unas 10 terapias funcionando en el mismo retiro de fin de semana. Y esta mujer me toca a mí casi en el último día y yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Y tal, en el ejercicio. Y me dice, yo no he entendido nada, no entiendo nada de lo que está pasando aquí. Porque claro, uno cuando va a estas cosas dice, en algún momento yo encuentro la respuesta, pero a veces no es tan fácil. A veces requiere que alguien colabore contigo y te diga qué es lo que realmente te pasa y para poderte ayudar en lo que es eso que tú necesitas. Entonces nosotras trabajamos desde allí, que no queremos venderte una información ni transmitirte un concepto, sino decirte exactamente qué es lo que necesitas solucionar para ir a lo primero, o sea, para darte una respuesta de verdad útil, ¿no? Como dije hace un rato. Entonces, en el cuerpo físico nosotros trabajamos y decimos que es el gran hacedor a nivel consciente e inconsciente. Claro, en él podemos trabajar la conciencia, la podemos desarrollar, podemos utilizar la mente, gracias a que tenemos un cuerpo físico. Y ver lo inconsciente que está en la mente. Y hemos trabajado como que diciendo, bueno, yo puedo tener un modelo muy interesante de cuerpo, yo puedo tener una mente bastante ordenada y estoy tranquila, pero yo también tengo compromiso con la humanidad. Como raza, al adquirir este cuerpo, yo tengo que evolucionar mi raza y tengo que evolucionar a mi familia, porque si no estaríamos en el Homo sapiens. Pero cada hijo evoluciona al padre. Entonces, ¿cómo permitir? Si nosotros tenemos un poquito de la conciencia física, digamos, a nivel genética, entonces utilizamos una herramienta muy interesante aquí, que es el árbol genealógico. Cuando tú empiezas a ver el por qué quizás a lo mejor, como dicen los consteladores, tú puedes estar vibrando un ancestro, una tía o un tío, está estudiado inclusive que la tercera generación lleva el ovocito que la madre deja en su siguiente hijo, ¿no? O sea que la tercera generación viene reflejando a la madre. O sea, ella como que, fíjate lo que es la naturaleza. Hay la parte donde ella vuelve a vivir es en su nieto. Entonces podemos ver toda la afinidad que tienen los nietos con los abuelos y también podemos ver, digamos, el parecido o la armonía o la tranquilidad que hay entre abuelos y nietos, ¿no? O no. También podría suceder lo contrario, de que los niñitos, mira, dale un besito a tu abuela. No, esa señora no me gusta, porque los niños son honestos y te lo dicen. Entonces, ¿cómo entender, digamos, dentro de mi árbol genealógico, que yo cargo un 50% del ADN de mis padres o un 70% porque no es fijo, sino justamente conocer eso? Yo por lo menos tengo una hija que su papá, el día que la reconoció, le hicimos un examen de ADN y ella tiene 99.9% del ADN de su padre. Yo digo, ¿qué hago yo aquí? O sea, aquí no hay nada que hacer, esta es su hija, ella viene a evolucionarlo a él. Entonces, es como armonizarse con esa información, tanto en mí como en mi grupo familiar, en el que yo decidí, esto es como conocer el país donde vas.
o conocer el lugar donde estás habitando, ¿no? Entonces, hay mucha información que a uno le facilita la experiencia de la vida cuando uno conoce este tipo de información. Y para esta terapia hemos escogido lo que es el árbol genealógico. Entonces, Debbie nos va a explicar la terapia. Bueno, ya te me adelantaste bastante. Bueno, perdona, pero es que, ¿qué te puedo decir? Que es imposible hablar de esta terapia sin decir de qué se trata. O sea, es que aquí no hay nada mucho más que hacer. Sí, sí. Mira, sí, así como nos comentó Angelita. Lo trabajamos a través de la genealogía integrativa. Entonces, ¿cómo lo miramos? A ver, lo que miramos es cómo evolucionar el ADN familiar. Porque así como nos estaba comentando Ángela, es decir, no nos quedamos estancados en la misma vibración de siempre, ¿no? Es cómo podemos evolucionar los dolores, cómo podemos evolucionar esas pérdidas, cómo podemos evolucionar esas enfermedades, cómo podemos evolucionar todo aquello que viene de nuestra rama familiar, honrando de dónde venimos, porque no se trata de no honrar de dónde venimos, porque si bien tenemos 50-50, como dicen por ahí, y a su vez la rama hacia arriba, la idea es comprender qué parte, comprender que yo soy esa parte del árbol que estoy aquí para iluminar. ¿Qué parte del árbol estoy yo aquí para iluminar? Porque de esa manera me ilumino yo. Por eso la fotico del árbol con la mujer que lo está iluminando que me encanta. Entonces muchas veces nos hemos dado cuenta que en las terapias terminamos haciendo dos árboles, o sea, la persona termina haciendo dos árboles. Un árbol que es el normal, que muchos de ustedes lo habrán hecho, entonces quedo yo aquí y yo como que me pierdo en mi propio árbol. No sé quiénes lo hayan hecho, yo alguna vez me costaba definirme dentro de mi propio árbol, porque es tan grande y con lo que sabemos, porque con lo que no sabemos, bueno, eso sigue para arriba y bueno, al infinito y más allá, como dicen. Entonces, ¿cómo hacer de ese árbol, cómo ese árbol lo puedo integrar en mí de una manera más sencilla? Para yo verlo de una manera más sencilla. Ah, yo vibraba aquí, pero ya lo miro, ya es suficiente. Entonces, ¿cómo empiezo yo a constituirme en ese propio ADN del cual vengo, pero a iluminar esas partes que no estaban iluminadas en mí? Porque cuando lo hago en mí, empiezo a sanar. Y saben que muchas veces decimos, sobre todo en constelaciones familiares, porque yo estudio constelaciones familiares, que te dicen que todo el trabajo de constelaciones funciona del que lo hace hacia abajo. Pero hoy en día les pudiese decir que funciona para arriba, para abajo y de lado. Es decir, funciona en todos los espacios. Porque yo recuerdo, por lo menos, Bert Hellinger, que fue el creador, digamos, de constelaciones familiares. Él jamás imaginaba, para que comprendan un poco lo que es evolucionar algo, ¿no? Jamás imaginaba que las constelaciones se podían dar a nivel virtual. Es más, de hecho, era incomprensible para él porque él decía que había que abrir un campo de energía en presente, o sea, en el físico. Pero resulta que hoy en día, ¿de qué nos damos cuenta? De que hay un campo de energía que se abre exactamente igual. O sea, entre mi compartir, el compartir de Ángel, el compartir de ustedes, hay un campo de energía aquí. Hay algo que se abre, un plano que surge de un encuentro. Entonces nos damos cuenta que lo que pensábamos que era limitado, ahora es ilimitado. Lo que pensábamos que en un momento dado era solamente para sanar hacia abajo, resulta que también podemos sanarlo hacia todos los lados, hacia arriba y hacia todos los costados. Y de eso se trata esto, de cómo evolucionamos esta terapia dándonos cuenta de esto. Evolucionamos nosotros y evolucionamos nuestro sistema familiar. Y si nos vamos un poco más allá, evolucionamos el entorno más allá, y evolucionamos país, y evolucionamos continente, y evolucionamos planeta. Entonces lo que nos indica esto es, vamos a empezar por nosotros mismos, a reconocer que somos un ADN para evolucionarnos. En principio a nosotros mismos, honrando los ADN de donde venimos, integrándolos a todos y sanando de forma circular, porque esta es la imagen que me viene, de forma circular, todo lo que está ahí. Eso es lo que yo quisiera decir de la genealogía integrativa con respecto a esto, porque esto me acaba de bajar en este instante, déjenme decirle. En un momento dado yo decía, bueno, pero es que sí, porque algunas veces nos damos cuenta de que hay árboles, pero bueno, mira, una manera de sanar también el alma de tu mami, que pudiese estar así, puedes hacer algo aquí en el presente. Y es verdad, porque todos somos energía. Nosotros porque estamos aquí manifestados en un cuerpo físico,
Los otros seres que están en otros planos, pues no están manifestados en cuerpo físico, pero son energía igual. Entonces, ¿cómo podemos decir que simplemente funciona sobre los que estamos aquí en este cuerpo físico? Funciona en todas las energías. Y eso es lo hermoso de trabajar el cuerpo físico a través de esta modalidad, la genealogía integrativa, que así hemos llamado. La realidad no es una percepción y lo que te mueve no es real. Camino Ananda vibra con la verdad. Las lealtades de tener que ser como los papás o conservar lo que ellos quieren por herencia transmitirnos, y nosotros no tener culpa de hacerlo diferente y de ser diferentes, es una cosa que se consigue con esta terapia, y es maravilloso porque justamente el que lo hagas diferente es el regalo que le haces a ellos, no al contrario. No es mantener la lealtad por lo que fueron, sino, papá, yo puedo hacerlo mejor que tú y lo puedo hacer más adelante que tú. Cuerpo sintiente. El cuerpo sintiente lo llamamos porque este es el cuerpo que normalmente se llama el cuerpo emocional. Pero el cuerpo emocional es algo como muy grande, es una palabra así como que, ajá, emociones y cómo se vive eso. Y nos dimos cuenta que podíamos examinarlo si nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo. Y descubrimos que hay sentimientos que están a flor de piel, que son para responder a la necesidad inmediata, como sobrevivencia. Luego está el sentimiento que verdaderamente yo estoy sintiendo. Y hay un sentimiento profundo que todavía no hemos alcanzado. Y esta terapia nos lleva a profundizar a qué estoy realmente sintiendo allá adentro, donde todavía no he llegado. Porque no era necesario tampoco, porque al principio es como el niño, ¿no? Entonces, tú le pegas y el niño te dice, y tú le dices, ¿y no vas a llorar? O sea, el niño aprende que tiene que sentir para ti, que tiene que sonreírte a ti. Después las parejas aprendemos que tenemos que serle agradable al otro, y todo es aprendido. Pero luego hay un sentimiento que es interno, que todavía en la mayoría de la gente todavía no lo tenemos claro, y nos da rabia, mucha rabia cuando ese sentimiento está allí y tú no te lo escuchas, y tú no eres capaz de defenderlo, y tú no eres capaz de manifestar ese sentimiento y cambiarlo, negociarlo con los otros dos sentimientos. Entonces, yo sé que debo sentir amor, pero yo no siento amor. ¿Vale? Entonces viene el perdón, no te culpes por no sentirlo, y vamos a ir profundo a ver qué te bloquea ese sentimiento por ese amor, para poder que realmente sientas la energía liberadora que es el amor en todos los casos. Entonces, en este cuerpo vamos a ese, ¿qué estás sintiendo verdaderamente? No en el concepto mental, sino en el concepto de sentimiento profundo que llamamos, cómo poder elegir el mundo que quieres. O sea, cómo elegir el sentimiento que realmente tú vas a vibrar. Entonces, para esta terapia hemos escogido la terapia de la astrología, de la que Debbie nos va a hablar también. No hablé mucho, Debbie, ¿no? ¿Esta sí la puedes explicar mejor o hablé mucho? Ay, qué rico verte reír, me encanta cuando nos reímos. Ay. Ah, mira, esta a mí me encanta, la verdad que tengo que decir que me encanta, porque ya les voy a explicar por qué me encanta. Él es un Porque, artista, además que ese arco y esa flecha lo dispara con ganas. Ese arco y esa flecha, ella es especialista en... sí. Miren, esta terapia es exactamente igual con la fecha de nacimiento, como la astrología. Muchos de ustedes se habrán hecho una carta astral, alguna solar, así sea por hurgar o curiosidad, mínimo saben su signo solar. Entonces, por ahí es como esa cosa de descubrir, a ver, si yo tengo un signo solar, ¿qué me dice ese signo solar de mí? Con esa intención de que, ¿qué me dice que yo no sepa? ¿No? En esa búsqueda constante de saber algo que yo no sé de mí mismo. Y entonces, ¿qué pasa con la herida? Y nos vamos aquí, bueno, vemos varias cosas, ¿no? Vemos un poco, no tanto cómo viene el sol, o dónde está tu luna, que es tu manera de reaccionar, o tu ascendente, nos enfocamos, pero todo lo miramos, realmente todo lo miramos, hasta la astrología kármica miramos, pero sobre todo la herida quironiana. ¿Qué es Quirón? Quirón es un asteroide que se descubrió hace poco, no tiene mucho tiempo descubierto, ¿no? La herida quironiana, todos venimos con una herida, es la herida de abandono y de rechazo, y lo llaman la herida de la encarnación. Es más, también lo llaman la herida del alma,
¿Por qué? Porque hay un dolor. Primero hay un dolor como que cuando el alma viene, entra en el cuerpecito humano y nace, que es cuando toma conciencia de que nace y se separa del cuerpo, porque mientras está dentro del útero de la madre todavía no tiene esa conciencia. Entonces, cuando hay ese nacimiento de el alma, yo creo que dice, realmente encarné. Ese es el primer dolor, que es el dolor de la separación, el dolor de sentirse separado de un universo donde él se sentía completamente conectado. Por eso lo llaman el dolor de la encarnación. Entonces, ¿qué pasa con Quirón dentro de la mitología? También, que se dice que Quirón era, bueno, primero mitad humano, mitad caballo. Era rechazado por su madre por lo feo y rechazado también por su padre. Entonces a él lo crían unos dioses y de alguna manera él empieza a conectarse con toda la sabiduría de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Heracles estaba por ahí y con una flecha envenenada le pega en una nalga la flecha, pero fue un acto de puro error. Bueno, por ahí dice que no existen las casualidades, pero digamos que no fue intencional. Pero como estaba envenenada, ese veneno empieza a recorrer en Quirón en toda su humanidad, es decir, en todo su cuerpo carnal. Y él empieza a conectar ahí con el otro dolor, que es el dolor individual, que es el dolor que lo lleva a ese espacio vulnerable, porque es un veneno que está recorrido en su cuerpo, pero que no se puede quitar. O sea, ya una vez que está ahí. Entonces, algunas veces se activa, algunas veces no. Entonces, ¿qué lo lleva? Por eso lo llaman el sanador herido, porque es un sanador que sana a través de su propia herida. Y aquí vamos a cuál es tu herida quironiana. Eso te lo da justamente tu numerología, es decir, tu fecha de nacimiento y todos esos datos de ti mismo. ¿Qué es lo que tú vienes a trabajar aquí constantemente? Porque en un principio, Ángel y yo pensábamos que era una herida que se sanaba, porque ¿qué nos enseñan desde pequeños? Sana, sana, culito de rana. Si no pasa hoy, sanará mañana. Pues no, esa es la noticia. Esta herida no se sana, pero esta herida es muy importante mirarla, porque para eso encarnamos. Es decir, justamente para eso es que estamos recorriendo el camino, para evolucionarla, para mirarla, para reconocerla, para fluir con ella, para darnos cuenta, aquí está mi manera de aprender. Es decir, es la herida que nos invita a evolucionar. Entonces, una herida que por lo general se consigue en una casa del zodíaco y en un signo en específico. Y entonces cuando tú comprendes, y volvemos otra vez a la mente, cuando el cerebro comprende, cuando la mente comprende, es que yo tengo esta herida. Y entonces, claro, la herida quironiana, por supuesto, ataca el cuerpo emocional, lo que llamamos el cuerpo sintiente, porque la emoción es la que se ve afectada, es lo que nos da dolor, es lo que nos da rabia, es lo que nos da tristeza, es lo que nos puede sumir en una depresión, pero todo va en función de la herida quironiana. Cuando le comento por qué esta herida me encanta a mí, porque mi herida está en casa 3 en Piscis. Eso significa que yo tengo una herida de no ser comprendida desde pequeñita. O sea, como que cállate que te ves más bonita. O mira, la niña sí ya sabe. Entonces, bajo el patrón del modelo de la perfección, pero no desde esa expresión que quería hablar mi ser, de cómo yo veía el mundo, que probablemente lo veía diferente a todos como lo veían. Yo tengo una manera de comprender el mundo de una manera diferente y tengo una manera de expresarme y de percibir también de una manera diferente. Entonces, cuando yo comprendo eso, ¿cuál es mi desafío en cuanto a mirar la herida y a calmarla, y a mirarla y a calmarla? Pues hacer esto que estoy haciendo, por ejemplo, hablar aquí en público y entonces decir lo que pasa y decir cómo lo veo y cómo yo no me quedo solamente con una terapia, sino que me gusta evolucionar la terapia, es decir, que sea diferente. Siempre pido a la vida que sea diferente y que sea sorpresivo, y eso es lo que me da la vida. Entonces, cuando tú puedes mirar tu herida, hay múltiples heridas. Está la herida de que me siento diferente y esa diferenciación, bueno, hay una herida que tiene que ver con el cuerpo físico también. Entonces, no me gusta mi cuerpo físico, mi apariencia, hay un rechazo con eso, puede ser una herida de no sentirme capaz, entonces no soy un gran iniciador, entonces me escondo detrás del arbolito porque aquí me veo mejorcito. Y entonces la herida lo que nos invita es a hacer el opuesto.
por supuesto, cuando nos invita a hacer el opuesto, es como el dolor de parto. ¿Qué puede sentir un bebé cuando está saliendo? Un dolor, porque está cambiando de atmósfera, de un sitio a otro. O sea, tengo que moverme o alguien me saca para yo hacer ese esfuerzo. De eso se trata la herida quironiana. Entonces, poquito a poquito, yo voy saliendo, sacando a la luz y ya. Y voy como Quirón, en mi camino con mi herida, pero con una herida consciente, comprendiendo que es el motivo de esta encarnación. Porque algunas veces decimos, no, tú tranquilo, la vida es bella, todo es bello, entonces viene este tema de bueno, y entonces métete en positivismo extremo. Digo, mira, bueno, o sea, yo creo en el bienestar, creo en la felicidad absoluta, pero también creo en el autoconocimiento. Y mientras más comprendamos lo que venimos a trabajar, mucho más fácil y mucho más ligero y mucho más liviano es el camino a transitar. Con respecto a Quirón. Angelita, ¿vas a agregar algo? Sí, seguro que sí, ¿no? Ay, Tú eres aquí mágica. ay, no. Cuando puedo elegir qué sentir y cuando intuyo, soy capaz de ver. Camino Ananda vibra con la verdad. Bueno, vamos ahora al último cuerpo, que es el cuerpo espiritual. En realidad, cuerpo como tal no es. Él es el éter, el etérico, ¿no? Es lo que yo en mi experiencia y en mi visión digo que es la parte que está conectada a la fuente, a lo que yo soy, que permanece incambiable, que es, digamos, la parte de mí donde yo soy. Y el que viene a experimentar las diferentes emociones que se manifiestan en este planeta, porque nadie en este planeta está haciendo otra cosa que experimentar su campo emocional. ¿Mm? No importa de dónde vengamos, ni de qué estrella, ni de qué sol, nosotros todos los que estamos en este planeta azul venimos a experimentar las emociones. Pero digamos que el espíritu siempre permanece en la fuente, conectado a nosotros. De hecho, René May habla de que la célula madre de la que todos se origina cuando nosotros empezamos a hacer la división celular para ser humanos, esa célula nunca se divide, siempre permanece única. Lo que hace es que se duplica, o sea, alguien se acerca a ella y se genera una nueva, y así, ¿no? Por lo tanto, cada una es individual y podríamos hacer un clon de cada una de las células, cada una separada, ¿no? Entonces, es hermoso porque la experiencia no es del espíritu. El espíritu siempre está bien, él está consciente, él está despierto. Él solamente es el que te acompaña y te permite que tú vengas al plano, tomes un cuerpo humano, utilices la mente para evolucionar y utilices la experiencia para sentir tus emociones. Por eso decía hace un rato que el que es capaz de manejar buenas relaciones y estar la mayoría del tiempo en una vibración alta de amor, la vida en este planeta se le hace muy sencilla y muy fácil porque es lo que el planeta pide, que vivir en amor. Entonces, te pasas toda la vida luchando con el desamor, con las cosas que no logras alcanzar para poder amar. Entonces, es un trabajo, sí, porque es como digamos, requiere conocimiento, requiere estudio, y es increíble cómo todos estudiamos para todo menos para ser espirituales, en el sentido de como materia obligatoria desde que somos niños, es lo primero que deberíamos aprender, ¿no? ¿Por qué estamos aquí y qué es lo que estamos experimentando? Entonces sería mucho más fácil, pero bueno, nada, es proceso de evolución y creo que ya más adelante empezaremos a tener este tipo de educación y este tipo de información para adquirirla más rápido, no tan avanzados en la vida y darnos tanta lucha y tanto palo. Aquí entonces obviamente decimos nosotras que es la integración y el propósito del ser, lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí es donde el ser se realiza y dice, ok, ya entendí a qué vine, qué estoy haciendo, con qué vine a luchar, ya lo comprendí, ahora encuentro mi paz de lo que yo realmente soy. Entonces, nada, para esta terapia hemos escogido la terapia se me fue, Numerología sagrada. astrología sagrada, claro, porque aquí nosotras entendemos que el karma, cuando un espíritu reencarna, hay un orden, y ese orden lo tiene tu fecha de nacimiento y tu numerología
se vuelve sagrada porque viene de tu parte espiritual. Es la que te recuerda cuál es tu propósito, cuál es tu misión y qué deberías desarrollar como número cuando estás en la experiencia humana. Entonces, de esta terapia, Debbie nos va a conversar también un poquito. Sí, no, exacto. Eso mismo, Ángela. De esta terapia, igual a través de la fecha de tu nacimiento, de tus propios números, nos damos cuenta, hay uno que a mí me encanta, que es sacar tu regalo de Dios, como tu regalo divino. Es decir, cuando tú naciste, ¿cuál es ese regalito que, así como que cuando nos dicen el cuento de la cigüeña, que de repente nos dicen, ay, la cigüeña me regaló esto, ¡ting! Entonces, ¿cuál es el regalo para yo utilizarlo? Y ahí, entonces cuando tú lo conoces y lo sabes, lo utilizas, porque si no, mientras, es como que, vale, ¿dónde está ahí mi regalito? Por ejemplo, si mi regalo es la creatividad, entonces voy a aplicar la creatividad en toda mi vida, en todo lo que haga, en todo lo que creo, en todo lo que diseño, en todo, en la cotidianidad, por ejemplo, ¿no? También estamos hablando aquí hay otro número que es el número de alma, que es el número kármico, entonces también podemos mirar aquí cuántas vidas vengo haciendo qué es lo que vengo a trabajar en esta, entonces me da una visión diferente. Mientras la herida quironiana me habla de la herida del camino a recorrer, hay una numerología que me habla del destino, es decir, cuál es mi número destino, cuál es mi misión, cuál es mi a lograr, pero no desde el punto de vista del hacer, sino del ser, porque es un número del alma. Entonces desde ahí nos conectamos en otra dimensión y nos damos cuenta que como que todo va engranando, ¿no? Cuando veo mi cuerpo mental, cuando observo mi cuerpo físico, cuando me conecto con el sintiente y luego hago ese match con el cuerpo espiritual a través de la numerología sagrada. Porque al final, ¿qué es lo que llamamos sagrado? Sagrado es el espacio de encuentro entre tú y yo contigo, o sea, entre tu personalidad y tu espiritualidad. O sea, cuando yo permito que esa personalidad se abra a que mi espiritualidad aparezca. Eso es lo que llamamos sagrado. Y entonces en ese sentido es que damos en esta terapia. Es así como, es la terapia más sublime. Yo la llamaría así, como más sublime. De todas como el espíritu, ¿no? Es como lo más sublime. Sí, y nos hemos dado cuenta que a medida que la más trabajosa es la mente, Es la digamos, a la que mente. más tiempo le dedicamos y a la que más Wow. observancia le hacemos. Porque los cuerpos van como aflojándose. Las terapias se van como que, porque esto ya no es una terapia, esto es una revelación. Sí, Entonces ya tú es estás verdad. en el estado de permitir, de permisión, de recibir y de realizar esto desde esa energía de, vale, yo sé quién soy y se me revela, se rompe el velo y tú te puedes experimentar. Todo es energía, todo es uno, todo se celebra. Camino Ananda vibra con la verdad. Maravilloso. Ay, mira, vamos a escuchar estos testimonios que a mí me erizó la piel. Este Camino Ananda para mí significó un proceso de transformación. Yo he hecho diferentes cursos de crecimiento personal, pero Camino Ananda en sí me dio principalmente una conexión espiritual, digamos que una conexión más allá de lo material, una conexión trascendental. Y eso para mí, bueno, ha significado muchísimo en este proceso de autodescubrimiento que todavía lo sigo manejando, lo sigo transitando. Camino Ananda significó reencontrarme conmigo misma y desde ahí dar un nuevo inicio a mi camino, porque de alguna manera yo sentía que tenía un vacío, tenía preguntas que no conseguía respuesta y luego del camino me conecté con mi creatividad, con mi empoderamiento y empecé de nuevo tras aquello que me apasiona y que me gusta, que es acompañar a otras personas. Y bueno, una de las cosas que me encanta de Débora es su conexión, es la conexión que logra con uno. Es espectacular porque Débora es un ser para mí maravilloso, que maneja una energía hermosísima. Porque no es nada más el conocimiento, sino es la conexión humana, o sea, ese calor humano, a pesar de que la formación fue vía online, ese calor humano se siente. Y conocer a Ángela pues también
considero que son dos personas totalmente diferentes y a la vez un complemento el uno de la otra. Y bueno, wow, con Ángela también tiene una gran intuición, que tiene que decir las cosas cuando tiene que decirlas, sean un poco duras, porque también Camino Ananda es parte de eso, ver un poco, ver tus luces, pero también ver tus sombras. El camino para mí representó risas, aprendizaje, llanto, pero me encantaba cada encuentro con ellas porque ellas lo hacen desde una liviandad, pero logran que tú profundices en tu ser y en tu espiritualidad. Y creo que ellas dos hacen un binomio, hacen un equipo genial para que la gente se sienta cómoda en este proceso de Camino Ananda. Yo pienso que Camino Ananda está hecho para cualquier persona que esté sintiendo un llamado o un vacío o como que se perdió en un laberinto del cual no puede salir. Yo creo que Camino Ananda es un camino o es un acompañamiento, como lo llaman Débora y Ángela, que va dirigido a todo público. Toda aquella persona que en este momento se sienta que está en ese buscar, en esa búsqueda adicional de que le falta algo en la vida, de que le ha costado de repente alcanzar algo y todavía no sabe el por qué, yo le recomendaría este camino. Y bueno, desde ahí, imagínate, logras expandirte, que es lo que me está pasando ahorita a mí. Yo venía de estar bien retraída y una vez que terminé el camino, la verdad que cambió otra vez hasta mi estado de ánimo, me empoderé, empecé a desarrollar cosas que tenía tiempo queriendo hacer. Entonces, esto abarca para todo, o sea, no importa ni siquiera la profesión, no importa si eres ingeniero, no importa si te dedicas al coaching, no importa si eres maestro, esto es un acompañamiento dirigido al ser humano y como ser humano lo recomendaría para todas las personas.